Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor en este precioso día, mañana, tarde, noche, dependiendo del país donde usted nos esté viendo y escuchando. Gloria al Señor. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor evangelista Roy Alban, de Managua, Nicaragua, Centroamérica, para el mundo entero. Gloria al Señor. En esta ocasión quiero traerle una breve meditación, una pequeña enseñanza acerca de cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Qué es pecado? Pero antes de eso quiero que usted se suscriba al canal, active la campanita de notificación para que usted reciba nuevo video, nueva predicación, nueva enseñanza que estaremos subiendo a nuestro canal en YouTube. También le invitamos a que se comparta estos videos, le dé like y comente, y más que todo lo comparta con sus amigos por WhatsApp, Messenger, redes sociales, Facebook, etcétera. Gloria al Señor, para que todos podamos evangelizar y reevangelizar el mundo entero. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Quiero leerle a ustedes un texto, como siempre lo digo, bien conocido, pero hoy vamos a tratar de ver cuáles son esas consecuencias del pecado y qué es el pecado en sí. Según Romanos 6:23, la Escritura dice, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Eso está en Romanos 6:23. Leyendo eso, mi amado, en esta preciosa noche, día, tarde, etcétera, quiero leerle a usted, quiero que me permita leerle a usted, primero, ¿qué es pecado? Pues acá tenemos que pecado es la transgresión voluntaria y consciente a la ley divina, de la ley divina. Esto en teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido en teología moral. Pero en sí, el pecado es la transgresión voluntaria y consciente hacia la ley divina de parte del Señor. El Romano dice que si pecáremos voluntariamente, acá dice, gloria al Señor, dice acá en Hebreos, creo que está en Hebreos 10:26, mi hermano. Aquí en una nueva versión dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Gloria al Señor. En otra versión también, quiero leer varias, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio de todos y machos cabríos, dice acá, por los pecados, que significa en esta versión un poquito más amplia, y en la versión Reina Valera,
1960, la que usted lee y la que leemos, dice acá Romanos 6:26, porque si pecamos voluntariamente, oiga, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. El 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, mi hermano querido, esa es una pequeña definición, o bien, bueno, la pequeña definición de lo que es pecado, transgresión voluntaria, consciente hacia la ley divina, pensamiento de palabra o acción que uno comete en contra de Dios, apartarse del bien, infringir la ley, eso es pecado. Y en Hebreo y Romanos 6:23, por eso le leí que la paga del pecado es muerte. El que peca muere, pues. Gloria al Señor. Ahora, mi hermano querido, ¿cuáles son las consecuencias de ese pecado? Si es un cristiano evangélico, está en la iglesia y peca deliberadamente, son débiles en la fe, o algunos predicadores, pues evangelistas, misioneros, pastores, que pecan, como estos falsos profetas que viven profetizando mentiras, pues. ¿Cuál es una de las consecuencias del pecado? Dice que el pecado nos roba el gozo. Dice el salmista allá en Salmo 51:12, restitúyeme el gozo de tu salvación, o devuélveme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. El salmista, cuando pecó, cayó en adulterio. Se recuerda cuando le quitó la esposa a aquel general de guerra que él tenía. Gloria al Señor. Y se acostó con esa mujer. Llegó aquel profeta y lo desenmascaró. Y él se sintió sucio. El rey David. Por eso en Salmo 51 él decía, restitúyeme, devuélveme el gozo de tu salvación, sosténme con espíritu de poder. El pecado le había robado a David el gozo. Gloria al Señor. El pecado nos roba la confianza. Ya no podemos confiar en nosotros mismos. Gloria al Señor. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestro corazón delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Primera de Juan 3:19-21. El pecado nos roba la confianza. Gloria al Señor. Dice que el pecado trae culpa. Esa es una consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado, trae culpa, nos roba el gozo, nos roba la confianza. Trae culpa. Dice Salmo 51:3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Oiga lo que decía David, pues, aunque él se sentía culpable, gloria al Señor, de lo que había hecho. Gloria al Señor. Dice acá, en ese relato lo tenemos, creo que está en 2 de Samuel 11:24, Reina Valera 1960, David y Betsabé. Gloria al Señor. Estaban en tiempos de guerra. Entonces, como David se sentía de que él había pecado
había caído en adulterio con Betsabé, y lo peor de todo, matado a su esposo, se sentía culpable. Esa es, mi hermano querido, una consecuencia de lo que es el pecado. Trae culpa. El pecado apaga el Espíritu de Dios. Una de las consecuencias, el pecado apaga el Espíritu de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Si uno peca, dice que el pecado apaga el Espíritu de Dios. Ya no hay comunión. Ya no puede tener, no hay comunión la luz con la tiniebla, mi hermano. Dice que el pecado trae daño físico. ¿Cómo así? Esa es consecuencia del pecado. El pecado trae consecuencias terribles. Trae daño físico. Señor, no me reprenda en tu enojo, ni me castigue en tu ira, en tu furor, porque tus saetas se han clamado delante de mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud, a causa de mi pecado. Salmos 38, del versículo 1 al 3. El pecado trae daño físico, enfermedades, se enferma. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué le va a pasar a un individuo que anda metiéndose en prostíbulos, en cabaret, en otro lugar, en nightclub, en otro, en bares, chupando licor, y luego se va a acostar con una mujer que vende su cuerpo, conocida como ramera o prostituta? Y si ese individuo no utilizó preservativo en su borrachera, entonces ese tipo, si esa mujer tenía o tiene SIDA, ¿qué le va a pasar a ese tipo? Se va a infectar de VIH. ¿Y el VIH qué? Una enfermedad, es un virus. Y ese tipo, cuando esté consciente, se va a enterar de que el pecado lo llevó a esa enfermedad llamado SIDA. Trae daño físico, se daña el cuerpo. Por eso es que aquí en el Salmo 38 del 1 al 3 dice, en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Oiga bien, a causa, trae daño físico, trae enfermedad. El pecado trae enfermedad. ¿Qué le va a pasar a un predicador si anda pecando y acostándose con las hermanas de las iglesias? Se va a enfermar, va a agarrar enfermedades venéreas y se tiene que arrepentir ese evangelista, ese pastor, y eso es sinvergüenza. Hijos del diablo que pecan deliberadamente, hermano, y que caen en adulterio. Consecuencia, enfermedad física. Gloria al Señor. Dice Salmo 31:10, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. Iniquidad, pecado, daño físico. El pecado causa dolor en el alma. Mientras calle mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía en el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Salmo 32, del versículo 3 al 5. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta usted, hermano querido, de que el pecado causa dolor en el alma? El salmista sentía dolor en su alma. Estamos hablando de que cuáles son las consecuencias del pecado. Gloria al Señor. Dice que el pecado rompe el corazón de Dios. Cuando un cristiano cae en pecado, rompe el corazón de Dios. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Efesios capítulo 4 y versículo 30. Nuevo pacto para la iglesia neotestamentaria. Dice que
rompe el corazón de Dios. Se entristece el Espíritu Santo. Y ahí dice, no entristezcáis el Espíritu de Dios, en el cual fuiste sellado en el día de la redención. Entonces cualquiera que caiga en pecado, según Romanos 6:23, y en el libro de Ezequiel también dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces el pecado rompe el corazón de Dios, se entristece el Espíritu, gloria al Señor. Para llevar a eso hay que abrirle puerta al enemigo. Obras de la carne, deseos de la carne, gloria al Señor. Dice otra consecuencia del pecado. El pecado abre la puerta a otros pecados. Oiga aquí, Isaías 31. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Oiga, el pecado abre puertas a otros pecados. Ejemplo, alguien cayó en licor, tomó, es un pecado. Dice que los borrachos no entran al cielo. Si alguien tomó licor, estamos hablando de iglesia, ¿va?, que cometen estos tipos de pecados. Para la persona que no tiene Cristo y está viendo este video, yo le recomiendo que acepte a Cristo como su único salvador personal, se arrepiente de sus pecados y invita al Espíritu Santo y al Señor que entre en su corazón y sea nueva criatura. Este mensaje es para la iglesia neotestamentaria, las consecuencias del pecado, tanto para la iglesia, gloria al Señor, en esta ocasión, y poco mensaje para los amigos, pero los amigos que ven esto, hay que arrepentirse y buscar de Dios y soltar la botella, soltar el pecado y arrepentirse y buscar de Cristo. Cuando el pecado abre puerta a otros pecados, le había dicho de que alguien se fue, por ejemplo, cayó hoy en licor, en borrachera. Ese es un pecado. Los borrachos no entran al cielo, dice la Escritura. Luego, en esa reunión de jóvenes donde uno toma licor, cayó en borrachera, aparecen una mujer, dos amigas, tres amigas, entonces se arma una orgía, cada quien se va por un lado, se mete en un cuarto, se mete en el otro, cada quien una mujer. Entonces, si el tipo es casado, está cayó ya en borrachera, que es un pecado, y le abrió puerta al adulterio, porque como tú una mujer y se acuesta con él, entonces es adulterio. Y el que es soltero, pues tomó, más fornicó, entonces el pecado abre puerta a otros pecados. A eso se refiere aquí Isaías 31. Dice, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Ay de mis hijos rebeldes, de los hijos rebeldes, declara el Señor. Le habla a la iglesia. Ejecutan planes, hacen planes para irse de parranda, pero no son míos, no son los míos, dice el Señor, no son mis planes. Y hacen alianzas con el diablo, pero no según mi espíritu, o sea, no se alían con mi espíritu, no son guiados por mí. Para añadir pecado sobre pecado, en Isaías 31 lo habla. Ok, otra consecuencia del pecado, dice que el pecado rompe la comunión con Dios. Parecido a Efesios 4:30, que decía de que no entristezcáis al Espíritu Santo, rompe el corazón de Dios. Pero ahora el pecado rompe la comunión con Dios. Dice Isaías 59, del 1 al 2. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación, dice, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Isaías 59, 1, 2. Dice que rompe la comunión. No puede haber comunión, la luz con las tinieblas en el nuevo pacto. Cualquiera dice, ese es para el pueblo de Israel. No, este es para la iglesia también. Hay ciertos textos bíblicos del Antiguo Testamento que es para la iglesia de Jesucristo. Y hay ciertos textos que es para Israel, por ejemplo, leyes de Shabbat, fiestas solemnes, ese tipo de cosas, pues.
pero en lo que respecta a santificación y obediencia a Dios, hay muchos textos. Dice, no hay comunión, la luz con las tinieblas. El pecado rompe la comunión con Dios. Aquí está. A ver. Para la iglesia neotestamentaria está en 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues no asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas en esta versión. ¿Se da cuenta que se parece 2 Corintios 6:14? Se parece a Isaías 59 del 1 al 2. Es lo mismo. Entonces rompe la comunión con Dios. Otra de las consecuencias, el pecado produce temor. Dice en Proverbios 28:1, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El pecador siempre huye, siente que lo descubren, anda temeroso, no temeroso de Dios. Hay diferente temor. El temor a Dios es un respeto a Dios, es obediencia a Dios. Pero ese tipo de temor es miedo, es un miedo que lo descubran en su pecado. Pero dice que el justo está confiado por un león, que está confiado como un león, perdón. Y el que confiese sus pecados alcanza misericordia, y el que no lo confiesa no prosperará. También dice la Escritura que no hay nada oculto que vaya a ser descubierto, todo lo oculto sale a luz. Así que el pecado produce temor, según Proverbios 28:1. Y también el pecado desea controlar. El pecado desea controlar la vida del ser humano. Dice en Juan 8:34, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. En esta otra versión vamos a ver. Gloria al Señor. Adora al Señor. Sí, esclavo del pecado. Es la misma versión. Es que estamos leyendo varias versiones, por eso es que hago una comparación entre una versión de la Biblia con la Reina Valera 1960 y etcétera. Gloria al Señor, para ver una similitud, otro tipo de lenguaje que usted no entienda, pero lo entienda con otras versiones. Gloria al Señor. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo? Dice, de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Romanos 6:16. Nosotros somos esclavos de Cristo, no somos esclavos del pecado, porque la paga del pecado es muerte, trae muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la gracia genera vida eterna. Nosotros somos ministros del nuevo pacto, somos predicadores de la gracia. Dice que predicamos el evangelio de vuestra salvación. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda ser salvo. Ser salvo. Gloria al Señor. Y en resumen, mis hermanos queridos, esta pequeña enseñanza de las consecuencias del pecado, se lo digo de esta manera rápido, es para que usted tenga conciencia de lo que pasa el mundo entero. Ahí en pantalla, en sus pantallas yo le pongo esa pequeña gráfica, el pecado y sus consecuencias. Miramos que nos robaba el gozo. Miramos que trae culpa. Ahí se lo di con sus textos. Miramos que nos roba la confianza. Apaga el Espíritu de Dios. Trae daño físico. Causa dolor en el alma, rompe el corazón de Dios, abre las puertas a más pecado, rompe la comunión con Dios, produce temor y desea controlar su vida o mi vida. Esas son
las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, mi hermano querido. Es por eso que le decimos en este precioso día, noche, tarde, etcétera, que usted entregue su vida a Jesucristo como su único Salvador personal, que lo reconozca. Dile al Señor que inscriba su nombre en el libro de la vida. Él te quiere salvar, sanar, perdonar. El Rey de Gloria, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por su vida y por mi vida. Y viene pronto. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos y lo recibiremos en el aire. Maranata, Cristo viene, mi hermano. Estamos viviendo los tiempos finales. En esto se va el 2020. Hemos mirado un año tenso, un año de guerra, de pandemia, de desastres naturales, de terremotos, de tsunamis, de huracanes. Recientemente pasado aquí en Nicaragua el huracán ETA hizo desaparecer 5 comunidades mezquitas en el Caribe norte de Nicaragua. Fue terrible. Todo lo que es el Caribe norte fue afectado. Nicaragua fue afectado, Centroamérica, Honduras y Guatemala, según los reportes. Entonces seguimos en comunión con el Dios del cielo y peleando la buena batalla de la fe. Mi hermano querido, usted luche por su salvación, pelee la buena batalla de la fe, peléela, como dice ahí, se la vuelvo a poner por última vez, el pecado y sus consecuencias. Tome en cuenta todo eso que está ahí, que si usted está en pecado, arrepiéntase, busque del Señor. El Señor lo quiere salvar, lo quiere liberar, lo quiere purificar. Así que su hermano en Cristo, el pastor y evangelista Roy Alban, se despide en este corto programa, La Voz de la Atalaya, sin antes decirle que me gustaría que usted comente en estos videos. Si este video, este mensaje fue de bendición a tu vida, compártelo, regálenos un like, comente, mande estos videos a muchos hermanos en Cristo y así todos alcanzaremos perdón en Cristo Jesús si alguien pecó. Y si alguien se cree santo, el que se cree santo, santifíquese más. El que está santo, dice la Biblia, santifíquese más todavía, dice la Escritura. Así que lo dejo, mi hermano en Cristo. Nos vemos en nuestro próximo programa, La Voz de la Atalaya. Amén. Maranata.